Vamos a pasar un poco a geografía, como ya les había adelantado a los chicos, la geografía de quinto tiene que ver con focalizarnos puntualmente en Argentina, en América Latina, dentro del contexto del mundo globalizado. Y es por eso que en esta primera parte del año retomamos muchos de los conceptos que trabajamos fuertemente en cuarto año, como el de globalización, sistema capitalista y neoliberalismo. ¿Qué dimensiones o qué variables le agregamos? El concepto de espacio geográfico y de la geografía social, que es el enfoque que tiene en geografía en ciclo superior, que tiene que ver con no entender o no estudiar una geografía física solo de paisajes o de elementos propios de la naturaleza, de memorizar datos estadísticos o comparativos de altos de montañas o caudales de ríos, sino con pensar y analizar cómo esos recursos naturales, esa naturaleza es intervenida, es modificada y es aprovechada por las distintas sociedades a lo largo de la historia, y qué impacto genera eso y qué relaciones económicas se generan a partir de ese aprovechamiento y esa explotación de los recursos naturales. Y vamos a ver que siempre existen como tres actores que están en tensión en función del espacio geográfico, que tienen que ver con los estados, con la sociedad civil o las sociedades civiles y con los capitales, con las empresas. Hoy en día podríamos pensarlo en términos de capitales extranjeros o transnacionales, y que estos tres actores sociales tienen intereses distintos, entonces difícilmente logren acuerdos de qué es lo mejor porque tienen criterios distintos, ¿no? Uno podría pensar que una organización social puede estar pensando en proteger la sustentabilidad y el medio ambiente, pero una empresa minera de capitales canadienses está pensando en extraer la mayor cantidad de productos minerales al menor costo posible. Entonces, bueno, ahí se genera una tensión y a eso nos referimos. ¿Quién tiene razón? Bueno, no sabemos, depende de lo que cada uno opine y crea, pero sí sabemos que por lo menos en el caso de Argentina, en nuestra Constitución se establece un Estado nacional con ciertas prerrogativas o con ciertas responsabilidades que condicionan un poco cómo deberían ser esos acuerdos en torno a la explotación de los recursos naturales. Entonces, también vamos a preguntarnos cuál es el rol del Estado en función de estas problemáticas ambientales. ¿Está cumpliendo su responsabilidad de regulador o está haciendo la vista gorda y haciendo negocios que van en contra de ese marco legal que está vigente, por más que muchas veces no se cumpla, ¿sí? Entonces, un poco esto fue lo que tratamos de recuperar a través del trabajo de Las venas abiertas de América Latina, del texto de Galeano, que es un texto que a mí me encanta. Sé que muchas veces una primera aproximación a Galeano suele ser complicada porque usa muchas metáforas, un lenguaje muy simbólico. Sabemos también que él no es un historiador, no es un estadista, entonces muchas veces los datos que aporta no son reales, muchas veces los exagera o son datos que por ahí ya quedaron viejos porque el libro lo escribe en la década del 70. Pero eso no es lo que nos interesa recuperar del texto de Galeano, sino su enfoque, su hipótesis, que tiene que ver básicamente, y por sintetizarlo, con que desde la conquista de América hasta la actualidad, América Latina sistemáticamente fue puesta en un lugar de periferia y de dominación por estas potencias imperialistas extranjeras y que ha sido sometida y condenada, digamos, a ser una productora de materia prima y a pensar su economía en función de los intereses de esos países centrales de este sistema capitalista. Y lo que va a decir este autor, en segundo lugar, es que bueno, esa situación no es natural, no está dada, no es así, sino que puede ser transformada, y de hecho él su libro lo escribe en la década del 70, y ahora que vos nos contaste un poco qué es lo que pasa en América Latina en la década del 70, posiblemente entendamos un poco mejor por qué él escribe y dice, bueno, no tenemos todo prohibido excepto cruzarnos de brazo, no hay alternativas que se pueden construir desde los movimientos sociales. En esa época había grupos que consideraban que la lucha armada también era una opción válida para discutir la hegemonía y el orden establecido. En fin, un poco eso es una invitación a seguir pensando también qué tanto de eso que plantea Galeano podemos seguirlo viendo en la actualidad o qué tanto fue quedando en el pasado. Pero sí hay categorías que vamos a trabajar durante todo el año que tienen que ver, como decíamos, con el rol del Estado, con
la organización del sistema mundo y la división internacional del trabajo, y cómo este sistema capitalista es fundamentalmente desigual. No es lo mismo para todos, no se brindan las mismas posibilidades para todos, y eso es lo que permite que este sistema capitalista también perviva, ¿sí? Acá vemos algunos mapas de la página del orden mundial, que también es un gran recursero para nosotros. Y este mapa, te invito, Diego, y invito a los chicos a que lo retengan un poquito, y vemos como así en un primer pantallazo las grandes potencias económicas que tienen que ver con su capacidad industrial, su PBI y el nivel de vida o de desarrollo que se puede medir con ciertos indicadores que se utilizan. Entonces vemos que están ubicadas en determinados sectores. Ahora, yo te invito a comparar este mapa con este otro, que es lo que vemos acá, y como si fuera la otra pieza del rompecabezas. Esos lugares que no están marcados como potencia, acá los vemos claramente como lugares con los mayores indicadores de pobreza en el mundo. Y qué casualidad, algo que también hablábamos cuando veíamos lo de Galeano, que esos lugares que están empobrecidos, que hoy en día tienen mayores niveles de pobreza, son lugares que tienen profundas riquezas naturales, tienen recursos estratégicos. En África, por ejemplo, que es lo primero que vemos, bueno, es uno de los principales lugares donde podemos encontrar metales, piedras preciosas, metales minerales, yacimientos hidrocarburíferos. Entonces, si son lugares como el sudeste asiático, como zonas del Caribe, como el Amazonas, son lugares que tienen tanta riqueza natural, ¿por qué están tan empobrecidos? Bueno, acá es donde Galeano nos invita a pensar que, bueno, no puede ser natural que estos lugares estén empobrecidos. Evidentemente hay alguien o algo que está haciendo que el orden mundial se disponga de una manera que implique que los que se enriquecen a partir de este empobrecimiento sean otros, sean estos que vimos en el mapa de las potencias mundiales. Y vemos, por ejemplo, esto es otro interesante, porque cuando preguntamos por imperialismo y colonialismo parece que estamos haciendo un viaje en el tiempo, y sin embargo, por ejemplo, en este mapa podemos ver cómo hay territorios en el día de hoy que están pendientes de descolonización y quiénes son aquellos países que todavía tienen territorios coloniales. Y vemos el que nos toca en el corazón, el más cercano, el de Malvinas, que al día de hoy existe una disputa de soberanía vigente entre Gran Bretaña y el Estado argentino. Entonces, está cerrada esta etapa del imperialismo, está cerrado este orden en el cual hay algunos países que deciden y otros que se acoplan a ese orden mundial. Bueno, evidentemente no, y evidentemente, como vos hablabas, que se vio después del desmembramiento de la URSS, la territorialidad es algo dinámico, conflictivo y que está en constante transformación y en constante disputa, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encarar el año de geografía? Bueno, en este primer trimestre es un trimestre un poco más histórico, si se quiere, porque lo que hacemos es recuperar esta inserción de América Latina en el sistema mundial y por otro lado enfocarnos en cómo a lo largo de la historia se va construyendo lo que hoy conocemos como el Estado Nacional Argentino. ¿Qué elementos se fueron dando para que este Estado Nacional se conforme y qué procesos históricos y qué decisiones políticas se tomaron también para que el Estado sea lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en una de las últimas actividades sobre cómo se va transformando el territorio y cómo se invisibiliza fundamentalmente a los pueblos originarios en la construcción de este Estado Nacional Argentino, cómo se privilegia la figura de un ciudadano europeo, blanco, civilizado, en detrimento de los pueblos nativos que habitaban ya en estas tierras desde antes que llegaran los europeos a nuestro país. Entonces, un poco por acá va a ir el primer trimestre y vamos a ir viendo, y acá es donde por ahí más nos articulamos con tu materia, Diego, qué distintos modelos económicos se aplican para explotar estos recursos naturales que hay en nuestro territorio. ¿Sí? Y acá es donde vamos a hablar del modelo agroexportador, del proceso de industrialización que se da fuertemente durante el peronismo, y cómo después, con la llegada del gobierno militar del 76, pasamos a una economía más neoliberal, y es donde también se revierten muchos de los avances en materia de industria que se habían logrado en los años anteriores. En el segundo trimestre vamos a hablar un poco más sobre la población y las condiciones de vida, la pobreza, la vulneración de derechos,
las problemáticas sociales y entendidas desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, con las personas, con los sectores sociales que quedan al margen de estas organizaciones? Viajar a Rosario nos permitía tomar contacto con otras poblaciones que viven en otras condiciones y poder cuestionarnos cómo puede ser que si hay marcos legales que dicen que todas las personas tenemos los mismos derechos y si hay un Estado que debe garantizar esos derechos, como es el Estado argentino, cómo puede ser que al día de hoy haya gente que viva en condiciones de tanta vulnerabilidad. Algo de esto también pudimos hacer experiencia el año pasado los que fueron a Tandil. Y en el tercer trimestre vamos a meternos un poco más con la cuestión de los recursos naturales, tratar de pensar cuáles son los recursos que tiene nuestro país, cuáles son aquellos que hoy en día cobran mayor valor estratégico y cómo afecta eso al medio ambiente, qué intereses se ponen en juego. Vamos a discutir también sobre la cuestión de la soberanía en relación al aprovechamiento de los recursos, pensando especialmente en aquellos recursos que cobran valor en esta nuevo orden mundial, como pueden ser los recursos hidrocarburíferos o el propio agua dulce. En un futuro va a ser uno de los grandes temas de discusión y de disputa territorial, porque nosotros tenemos un gran reservorio que es el acuífero Guaraní y posesiones cercanas a la Antártida, pero sabemos que hay otros países que no tienen acceso al agua y entonces sabemos que es un potencial de conflicto geopolítico, si se quiere. Bien, algunos mapas más que nos interesaba poder agregar, que tienen que ver con los recursos y las problemáticas ambientales asociadas, y la perspectiva latinoamericana de lo que hablábamos antes. Bien, uno de los temas que estuvimos trabajando y que quizás costó un poco más visualizar, que tiene una perspectiva ciertamente más histórica y geográfica y mezclada, tiene que ver con el proceso de conformación del Estado Nacional Argentino. ¿Qué elementos son necesarios para poder hablar de un Estado Nacional moderno como lo conocemos hoy? Y acá tomamos un autor que se llama Oscar Oslak, que lo que dice es que hay ciertos requisitos o ciertos elementos que necesariamente se tienen que dar para que se pueda hablar de un Estado moderno. En nuestra historia en particular hay una transformación territorial que empieza con el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata, que pasa por un periodo de lucha, el periodo, digamos, independentista, si se quiere, en el cual hay una disputa territorial y de hegemonía entre Buenos Aires y el resto de las provincias, que finalmente se va a saldar hacia la década del 80 con la centralización del Estado Nacional en Buenos Aires. Ahí ya tenemos el primer elemento necesario que tiene que ver con la centralización y con la unificación del territorio bajo una única forma de gobierno, que también era algo que se discutía y que se termina de cerrar para la década del 80. Hablamos del surgimiento del Estado Nacional Argentino en la década del 80 porque es en ese momento donde se terminan de juntar como todas las piezas del rompecabezas para que esto suceda, ¿no? Sabemos que hay una disputa entre los distintos proyectos políticos, entre unitarios y federales, entre centralistas y autonomistas, y este es un proceso sumamente conflictivo. Y la teoría de Oslak fundamentalmente lo que nos dice es, para que este proceso se resuelva tiene que darse la imposición de un proyecto político sobre los otros, y esto se va a lograr mediante el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿cómo es que se va a lograr unificar este territorio bajo un único gobierno? Cuando se logre centralizar el poder y cuando se logre someter a las fuerzas provinciales representadas en las figuras de los caudillos. Otro elemento súper importante es la sanción de una Constitución Nacional, que es lo que determina, lo que encuadra el marco legal en el cual este país naciente se va a manejar, ¿sí? Es lo que diferencia un Estado republicano de un Estado absolutista o autoritario, es decir, hay un marco legal que establece cuáles son los principios sobre los que se rige este nuevo gobierno. Con respecto al territorio, vimos también que este territorio no estaba vacío, no estaba desierto, entonces para conformar el mapa que nosotros conocemos hoy, hay dos grandes campañas militares que se llevan adelante que implican la ocupación del Gran Chaco y de la Patagonia, y esto viene de la mano con el exterminio de los pueblos originarios, que como dijimos antes no forman parte de este proyecto de la generación del 80 que se logra imponer, y que por eso van a ser invisibilizados, se va a buscar tratar de borrarlos de nuestra historia, o de someterlos, en algunos casos incluso a la servidumbre.
¿Por qué pasa esto? Y bueno, justamente porque hay una búsqueda, una hegemonía cultural en la cual los pueblos originarios no son un sujeto deseado para esta nueva nación. Y esto presenta una paradoja, porque después la generación del 80, así como extermina a los pueblos originarios, va a decir, bueno, hay que poblar la Patagonia, hay que poblar el país. Bueno, pero estaba poblado y los acabas de liquidar. Bueno, entonces se va a fomentar la inmigración europea, justamente porque se va a pensar en que este ciudadano europeo, migrante que viene de la civilización, es el sujeto que sí deseamos para este nuevo país que están haciendo. Después vamos a ver cómo esto les sale medio complicado, porque desde en esos grupos migrantes donde van a surgir los movimientos sociales que van a dar más pelea y más lucha en la primera mitad del siglo XX, la América Nativa muchas veces está invisibilizada en la construcción de nuestro país. Pensamos que nuestro país empieza en el 80 y en realidad hay una historia detrás que está bueno recuperar. Y un último dato importante que se tiene que dar es el tema económico. ¿Cómo hago para, digamos, gestionar un país si no tengo recursos económicos? Bueno, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que convertirla en capital federal, va a implicar que la riqueza del puerto, que era uno de los principales recursos, dejan de pertenecer a la provincia y pasan a ser potestad de la nación. Entonces esto es lo que permite tener entre el puerto y la llanura pampeana y la aplicación del modelo agroexportador, van a ser las grandes fuentes de recursos de esta generación del 80 y de esta nueva República Argentina. Este modelo agroexportador que se va a aplicar, que algo nos tiene que sonar porque lo hemos estudiado por ahí en tercer año, tiene que ver con aplicar un modelo económico que nos permita aprovechar los recursos que ya tenemos en nuestro territorio, y es por eso también que hay tantos intereses en ocupar los territorios de la Patagonia.